Queremos dirigir a nuestra comunidad es que cese la persecución a los comunicadores sociales. Debe detenerse la arbitrariedad que se comete contra hombres y mujeres que ejercen la profesión buscando esa verdad que encierra el hecho noticioso. No nos interesa otra cosa que informar. Tenemos derecho a opinar y a expresarnos con libertad, como lo garantiza nuestra Carta Fundamental, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, hay funcionarios que abusan de su uniforme, de su poder y hasta roban equipos de trabajo como cámaras de video, teléfonos celulares, laptop, etc. Y quiero referirme particularmente al caso de Eduardo Galindo, de la seccional Colegio Nacional de Periodistas, Estado Apure, Amazonas, donde fue detenido, tiene un juicio abierto, tiene que asistir cada 15 días a tribunales, cuando que ni siquiera el juez o el escribiente o quien funcione en ese tribunal está presente. Deben cerrarse esos expedientes construidos con delitos que no existen, inventados. Fue detenido por el CONAS y hace más de un año padece el calvario él y su familia, porque además de entregarse a la citación que le hizo el CONAS, inscribieron en el oficio que se había resistido a la autoridad. Queremos llamar la atención acerca de que si estamos dialogando para enrumbar a la República hacia un mejor destino, debemos tener conciencia de que el mejor camino es el respeto al derecho ajeno, como lo dijo Benito Juárez en una ocasión. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si el ciudadano se siente vulnerado en su derecho, evidentemente va a reaccionar. Es una condición natural del ser humano, exigir sus derechos. Y el derecho humano fundamental de poderse expresar, de poder opinar, de poder trabajar, y en este caso el periodista en buscar la información y transmitirla a su comunidad, para que ésta en un acto libérrimo tome las decisiones correspondientes de acuerdo justamente al insumo informativo que recibe. Esa es la labor del periodista. El periodista no anda inventando casos para después reseñarlos. El periodista va al hecho cumplido, trabaja post factum y después informa. Pedimos que si de verdad el corazón, el ser, la persona, el alma de ese individuo quiere realmente reconciliar al país, debe partir del principio de respetar los derechos de cada uno de los ciudadanos. Hoy nos acompañan la doctora María Alejandra Poleo, la doctora Ana Leonor Acosta y el doctor Joel García. Ellos son abogados defensores del ciudadano Roland Carreño. Los voy a dejar en el uso de la palabra para que expongan en estos 304 días de detención de Roland Carreño qué ha pasado en este tiempo, si han podido tener acceso total al expediente para saber de qué se le acusa y cuál es la medida que se está solicitando para que sea en caso tal juzgado en libertad. Con ustedes, la doctora Ana Leonor Acosta. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer al Colegio de Periodistas y a su presidente, Tineo Guía, por darnos la oportunidad de realizar esta rueda de prensa en el marco de los 304 días de detención arbitraria de Roland Carreño. También agradecemos a la Cátedra de Derecho Constitucional que nos acompaña el día de hoy y a todas las personas que están acá
que es una muestra de la Venezuela que queremos, de una Venezuela unida y de una Venezuela en paz. Y hoy que estamos hablando de negociación, que estamos hablando de diálogo, es una oportunidad perfecta para hablar de derechos humanos. Y como bien lo dijo Tineo Guía, en Venezuela se está violando el derecho a la libertad de expresión, pero también se está violando el derecho a la libertad, y estos derechos han sido violados al periodista Roland Carreño. Cuando vemos la agenda que se ha establecido para la negociación, vemos que el primer punto son los derechos políticos. Sin embargo, nosotros desde las organizaciones de derechos humanos solicitamos que se incluya el punto de los derechos humanos. Si bien los derechos políticos son parte de los derechos humanos, también es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad personal, pero además de esto, el derecho a tener garantías judiciales. Y esto es lo que no ha tenido Roland Carreño desde hace 304 días, cuando fue detenido de manera arbitraria. ¿Y por qué decimos que fue detenido de manera arbitraria? Roland Carreño iba saliendo de su casa y en ese momento fue interceptado por unos carros de civil. O sea, aquí estamos hablando que ni siquiera hay una policía identificada, sino que un carro de civil lo aborda, él creía que los estaban secuestrando, y lo lleva hacia la PNB. En este caso no se le mostró una orden de detención, y cuando tenemos acceso al expediente, en el momento de la audiencia de presentación de Roland Carreño, se señala que fue detenido en flagrancia, porque había una alcabala. ¿Qué quiere decir esto y por qué este pequeño relato? Porque vemos que todos los casos de presos políticos y todos los casos de persecución política tienen que ver con expedientes en los cuales no se relata la verdad de los hechos y que son montados por las autoridades sobre hechos falsos. No solo la detención de Roland Carreño es falsa, sino que los delitos que se le imputan y el proceso en el que ha sido llevado hoy día a juicio no se le ha respetado ni una de sus garantías judiciales. Esto quiere decir que el momento de la presentación, si ya la detención fue arbitraria y fue en contra de la ley, en el momento de la presentación ante un tribunal con competencia en terrorismo, debió haber sido puesto en libertad de inmediato. Y aquí quiero hacer un inciso. Ya hemos denunciado y hemos hecho las denuncias pertinentes ante las Naciones Unidas con respecto a la utilización de los tribunales con competencia en terrorismo para perseguir a las personas que piensan diferente al régimen. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esta libertad de expresión de la que estamos hablando, esta libertad de pensamiento, es perseguida por el aparato de justicia y el aparato judicial del gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, no se cumplen ninguna de estas garantías. No solo fue detenido de manera arbitraria Roland Carreño, sino que fue sometido a un proceso que ya llega casi un año, mientras Roland Carreño está detenido en una pequeña celda de la Policía Nacional Bolivariana. Muchas veces nos preguntan, ¿cómo está Roland? Roland está bien, todo el mundo lo quiere, se gana el cariño de todos, es una persona que está dispuesta a hacer el bien, pero no olvidemos que está detenida en una celda miserable, sin condiciones de aseo, con comida que no es apta para su condición de salud. Eso también es una violación a sus derechos humanos. Y Roland Carreño tiene derecho a estar en libertad y a ser juzgado en libertad. Recientemente tuvimos la audiencia preliminar donde el juez, este juez con competencia en terrorismo, lo pasa a juicio, sin ningún tipo de pruebas. Porque acá es la gran pregunta que siempre nos hacen, ¿y de qué se le acusa? Pues a Roland Carreño se le acusa de financiamiento del terrorismo. Y todos los que conocemos a Roland Carreño sabemos que es un periodista que se ha dedicado a difundir la cultura y la idiosincrasia del venezolano. Sabemos que Roland Carreño ha trabajado a favor de los venezolanos y que desde el año 98 ha estado presentando al país en todas sus formas y ha estado además rebelándose en contra de las injusticias y criticando, como es su derecho, cuando las políticas públicas son erradas. Y esto lo ha llevado a la cárcel el día de hoy, y esto lo ha llevado a que infundadamente lo acusen de financiamiento del terrorismo.